3468 El fin de la guerra, la era del juicio final, 3 Silbido. Solo 10.000 años. Innumerables personas fueron alcanzadas por un rayo. Incluso los maestros de secta de muchas fuerzas grandes y medianas del reino divino del mar central quedaron atónitos. ¿Cómo era posible que solo hubieran pasado 10.000 años? Incluso estos poderosos maestros quedaron impactados, sin mencionar a la gente común de las innumerables razas. Por ejemplo, los 80 millones de humanos, los 8 millones de descendientes divinos y casi 1 millón de estudiantes de la Academia Divina Primordial que estaban frente a Anfei y quedaron impactados. En otros lugares del reino del mar, ya fueran los poderosos bandidos que saqueaban o los cultivadores itinerantes que luchaban por buscar oportunidades en el mar desolado, todos se horrorizaron y espontáneamente dejaron de hacer lo que estaban haciendo. La voz de Anfei resonó en el vacío. Ya sea el reino del establecimiento del mar, el reino de la apertura celestial, el reino del monarca o incluso los dioses, no oíste mal. A todos solo les quedan 10.000 años. En el mar de las estrellas, innumerables personas libran una batalla sangrienta. En cuanto a las supuestas superpotencias del reino divino del mar central, en realidad quieren arrebatar la suerte de otras razas para su propio beneficio y fortalecerse. Un reino marino así ni siquiera puede resistirse a mí, un simple emperador humano, por no hablar de lo siniestro. Por lo tanto, anuncio que, a partir de hoy, el reino divino del mar central construirá una magnífica ciudad sin precedentes llamada la Ciudad Libre. La Ciudad Libre puede acoger a todas las razas. Cualquiera puede venir, y todos los recursos estarán disponibles para todos. Ya sean recursos, técnicas de cultivo, técnicas divinas o cualquier cosa que desees, el reino divino del mar central lo tiene. Poderes tan poderosos como la Torre Inmortal Voladora, la secta Espejismo, la secta del Puño, la secta de los 1000 fenómenos y muchas otras fuerzas han acordado publicar sus reinos secretos, tesoros, zonas mineras, métodos de cultivo de vanguardia e incluso técnicas divinas. Si tienes el talento suficiente, puedes unirte a cualquier fuerza a voluntad. Incluso si no tienes el talento suficiente, puedes comprar lo que quieras en la Ciudad Libre. En ese momento, los poderosos maestros de las principales fuerzas presentes respiraron hondo. Sus mentes comenzaron a dar vueltas. Si lo que decía Anfei era cierto, significaba que sus sectas se expandirían rápidamente. En ese momento, podrían convertirse fácilmente en una superpotencia. Además, lo pensaron detenidamente. De hecho, solo estaban sacrificando los recursos que controlaban. Esas pequeñas fuerzas vasallas no eran fáciles de controlar. ¿Cómo podía ser tan conveniente como que aceptaran directamente a un gran número de discípulos? Incluso el príncipe heredero de la capital divina y la dama del fuego estaban intrigados. El príncipe heredero de la capital divina dijo: «Compañero emperador humano daoísta, ¿solo esos poderes pueden reclutar talentos en la Ciudad Libre?» Anfei sonrió. Por supuesto que no. Todas las fuerzas, grandes o pequeñas, pueden reclutar talentos en la Ciudad Libre, hay personas fuertes y débiles entre las innumerables razas del reino del mar, y existen todo tipo de técnicas, así que no temas no poder reclutar talentos. La dama de fuego frunció el ceño y dijo: «Anfei, esto creará fácilmente nuevos superpoderes». Anfei sonrió y dijo: «La raza humana y los descendientes divinos supervisarán las fuerzas principales. Como discípulo del Templo del Vacío, puedo supervisar a la raza humana y a los descendientes divinos. Si nuestro Templo del Vacío desaparece, solo se puede decir que las innumerables razas han sido aniquiladas». Anfei rió y su voz se extendió por todo el reino del mar por última vez. «Les garantizo que en el futuro no habrá opresión ni injusticia en el reino divino del mar central. Ya sean la raza divina, los cultivadores itinerantes o incluso los dioses, todos son iguales, a partir de hoy, cualquiera que intimide a los débiles será asesinado. Si alguien viola mi voluntad, incluso si es un dios, sufrirá el mismo castigo que la gente común. Las personas de todas las razas pueden supervisarlos. Si hay alguna injusticia, repórtenla a la raza humana o a los descendientes divinos, y yo haré justicia». En ese momento, todo el reino del mar quedó conmocionado. Era de esperar que innumerables fuerzas, innumerables cultivadores itinerantes e innumerables personas talentosas o ambiciosas se esforzaran al máximo por llegar al reino divino del mar central. Sin embargo, llegar al reino divino del mar central desde los 4 reinos divinos fue un desafío en sí mismo. Después de todo, para los establecedores del mar comunes, podría ser imposible cruzar un dominio sin cientos de años.
¿Y cuántas personas con pocas aptitudes podrían llegar al reino divino del mar central después de cientos de años? Inmediatamente, innumerables cultivadores itinerantes en el reino del mar se emocionaron. Ya lo he decidido. Voy al reino divino del mar central. ¿Necesitas decidirte? Vamos todos. Podemos unirnos a una superfuerza voluntad. ¿Cómo puede haber algo tan bueno en el mundo? ¿Algo bueno? Hermano, parece que has olvidado lo que acaba de decir el emperador humano. Solo tenemos 10.000 años. En 10.000 años, todas las razas podrían ser destruidas. No me sorprenderá, pase lo que pase. Por cierto, ¿qué es lo siniestro? Siniestro. Se dice que es un enemigo aterrador. ¿Cuál es la diferencia entre decírmelo y no decírmelo? ¿Cuál es la prisa? Ya que el emperador humano ha revelado semejante secreto, debería haber una explicación detallada más adelante. De lo contrario, 9 de cada 10 personas no lo saben. No tiene sentido que diga esto. Sin embargo, el bosque demonio divino y las demás fuerzas eran realmente ridículas. ¿Cómo pudieron no revelar nada sobre este asunto que afecta a la supervivencia de la miríada de razas? ¿Qué clase de superfuerzas son? Si no, ¿por qué crees que el emperador humano atacó el reino divino del mar central? Por un momento, todo el reino del mar habló de Anfei, de lo que Anfei dijo y anheló la ciudad libre. En el caótico páramo, Gutingnan suspiró cuando escuchó el loco plan de Anfei. Duan Qingxi suspiró. No esperaba que alcanzara esta altura en tan solo 1000 años. Gutingnan también suspiró. Quizás así sea el verdadero emperador humano. He decidido migrar toda la ciudad de los errantes al reino divino del mar central. 3469 El fin de la guerra, la era del juicio final, 4. Cientos de miles de millones de seres humanos se sintieron honrados en ese momento. En el pasado, eran débiles, masacrados a voluntad. Fue precisamente gracias a Anfei que se abrieron paso y mantuvieron un mundo. En ese momento, él mismo cambió la configuración de todo el reino del mar. La imagen de Anfei en los corazones de todos ya no era tan simple como la de un gran ser. Era una existencia incomparable, venerado como un dios. En ese momento, los 80 millones de humanos en el reino divino del mar central sintieron que su sangre hervía. Junto a An Chanli, Zhang Panpan exclamó: ¡Qué genial! El tío emperador humano es genial. Reescribió una era. Creó una nueva era. El rostro de Wang Xiaoxiao también estaba lleno de admiración. Desde que Anfei le enseñó el Dao divino de la bestia gigante, había comenzado a venerarla. No esperaba que la persona a la que veneraba fuera tan grande. An Chanyi abrió la boca. Aunque también se sentía muy orgullosa, no quería admitirlo. ¿No deberías preocuparte por dentro de 10.000 años? ¿No dijo que solo quedan 10.000 años para el océano infinito? Zhang Panpan dijo sin escrúpulos. ¿De qué tienes miedo? Con el tío emperador humano, aunque vengan 8 o 10 siniestros, no habrá problema. An Chanyi. En ese momento, tras hablar a las innumerables razas del océano infinito, bajo la mirada de innumerables personas y descendientes divinos, Anfei se elevó en el aire y caminó hacia los cientos de miles de talentos celestiales. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un enorme ídolo del Dharma de 100.000 metros de altura. En el mar infinito de las estrellas, hay innumerables maestros poderosos que luchan y se bañan en sangre solo para proteger a la miríada de razas. Eres talentoso, pero no quieres mejorar, sino perder el tiempo en el reino divino del mar central. El mundo que has visto es solo así de grande. Te daré 2 opciones. La primera es embarcarte en un viaje al siniestro campo de batalla. Sin embargo, ustedes no serán de mucha ayuda en los campos de batalla del mar estelar. La segunda opción es que hay innumerables cultivadores itinerantes en este mundo que no pueden encontrar un camino de cultivo o avance, pero su actitud y potencial son bastante buenos. Puedes quedarte en el reino divino del mar central y enseñarles. Te doy 100 segundos para tomar una decisión. La mitad de los estudiantes presentes eran talentosos cultivadores itinerantes. Por diversas coincidencias, habían superado una tras otra pruebas antes de llegar a la Academia Divina Primordial. En ese momento, las palabras de Anfei recordaron a muchos la situación de cuando aún eran cultivadores itinerantes. Estaban luchando al borde de la muerte. Además, Anfei tenía una clara preferencia por los cultivadores itinerantes, lo que les hacía tener una buena impresión de él. De hecho, pensaban que no estaba mal. Inmediatamente, alguien se puso de pie. Estoy dispuesto a quedarme y predicar. Yo también. Yo también. Comparado con pisar el mar de estrellas en ese momento, estos estudiantes aún conocían su posición.
Era muy peligroso embarcarse en el viaje del mar de estrellas. Si la ciudad libre que mencionó Anfei realmente se construyera en el reino del mar, sin duda sería una era floreciente. En ese entonces, no solo enseñaban, sino que también veían todo tipo de métodos de cultivo, técnicas secretas y técnicas divinas en el océano infinito. Desde cualquier punto de vista, era más cómodo permanecer en el reino divino del mar central. En ese momento, los estudiantes restantes también se pusieron de pie. Originalmente eran talentos celestiales de fuerzas pequeñas y medianas. Tras ingresar a la Academia Divina Primordial, aún eran inferiores a los discípulos de esas fuerzas mayores. Ahora, parecían ver una oportunidad para cambiar su destino. ¿Cómo podrían renunciar a ella? El hermano mayor Leien sintió un fuerte dolor de cabeza. Una nueva era ha comenzado. El hermanito menor siempre me sorprende. El hermano mayor 6 dioses dijo. Por eso la hermana mayor Shenle le pidió al hermano menor que unificara el reino del mar, en lugar de a nosotros dos. Después de todo, la raza humana tiene más experiencia en la unificación de las innumerables razas. En ese momento, Anfei los miró a ambos y dijo, hermano mayor 6 dioses, por favor, hazme otro favor. La construcción de esta ciudad libre es demasiado grande. Quiero que esta ciudad sea 10 o incluso 100 veces más grande que la dinastía capital divina, así que necesito la ayuda del clan insecto. El hermano mayor 6 dios asintió. No hay problema, pero no podemos ser solo nosotros. Hay muchísimas fuerzas en el reino divino del mar central. Todas las fuerzas deben contribuir. Anfei sonrió. Por supuesto. Dicho esto, Anfei miró a Leien, solo para ver que su expresión cambió drásticamente. Dijo con anticipación. Hermanito menor, de repente recordé que tengo algo que hacer. Tú ocúpate de tus asuntos. Yo me voy. Auge. La marca del rayo atravesó el cielo y Leien ya había desaparecido. Anfei se quedó sin palabras. En realidad, solo quería preguntarle sobre la técnica del sello de los 12 truenos. ¿Por qué está corriendo? El hermano mayor 6 dios dijo. Déjalo. Esa es su personalidad. Otro momento después. Anshuan preguntó. ¿Qué? Ni siquiera puedo con la raza humana. ¿Quieres que administre la ciudad libre? Hong Yue agitó la mano rápidamente. Maestro emperador humano, no podemos. Acabamos de convertirnos en monarcas. ¿Cómo podemos reprimir a tantas figuras poderosas? Anfei dijo. Si digo que puedes, puedes. La dinastía de la capital divina, la raza divina del Fénix, el valle del dios feroz y el clan insecto del mar del norte enviarán a sus principales figuras para ayudarte a gobernar la ciudad libre. Todos son nuestros aliados. ¿De qué tienes miedo? La dama del fuego rió entre dientes. De todos modos, la raza divina del Fénix está a cargo del mar del sur. No tienes que sentirte agobiado. Cuando llegue el momento, nuestra raza enviará algunos discípulos que no son muy fuertes, pero sin duda son capaces de ayudarte. El príncipe heredero de la dinastía de la capital divina dijo. Las leyes de la dinastía de la capital divina están bien desarrolladas, y hay muchas personas expertas en legislación. Cuando llegue el momento, la dinastía de la capital divina será responsable de establecer las leyes y normas de la ciudad libre. Además, el clan insecto está extendido por los 5 mares. Cuando la ciudad libre se construya oficialmente, será fácil que las leyes se extiendan a los 5 mares. Anshuan dijo. Es fácil decirlo, pero cuando las innumerables razas del océano infinito se unan, sin duda habrá pros y contras. Con más gente, sin duda habrá más conflictos. Solo me temo que será caótico. En ese momento, Luo Xiaobai dijo. Mientras no haya caos en la ciudad libre, todo irá bien. Fuera de ella, pueden luchar a voluntad. Cuanto más feroz sea la batalla, mejor. Solo en tiempos difíciles pueden surgir héroes. Si no, ¿para qué necesitaríamos una era dorada? Anfei no pudo evitar sonreír. Xiaobai me conoce mejor. Bien, tío Xuan, puedes planear esto. Hay un último lugar en el reino divino del mar central. Tengo que ir allí. ¿Eh? Todos miraron a Anfei. Anfei dijo. Es hora de ir con las bestias divinas y las bestias feroces. 3470 La historia del gorrión emperador. 1. En el reino divino del mar central, había un lugar especial llamado el mar de las bestias extrañas. La periferia del mar de las bestias extrañas se abrió especialmente a las superfuerzas del reino divino del mar central. ¿Por qué se abrió? En realidad, fue para que los talentos celestiales de las principales fuerzas del reino divino del mar central cazaran y domesticaran a las bestias que capturaban como monturas.
Fue precisamente porque enviaron algunas monturas a esas fuerzas principales que las extrañas bestias primordiales obtuvieron un buen estatus en el reino divino del Mar Central. Después de todo, aunque no tenían dioses, había muchos monarcas entre las bestias divinas y las bestias feroces. El gorrión emperador se paró sobre el hombro de Anfei. Cuando apareció en el mar de las bestias extrañas, innumerables bestias feroces corrieron despavoridas hacia las profundidades. No interferían en los asuntos del reino divino del Mar Central, pero eso no significaba que no lo supieran. Durante el último mes, el reino divino del Mar Central había estado luchando con fiereza, y la lluvia de sangre no había cesado. Ahora que estos dos dioses asesinos habían aparecido en el mar de bestias extrañas, ¿cómo podrían las bestias feroces ordinarias no tener miedo? Anfei observó a su alrededor con su percepción. Las bestias divinas y las bestias feroces viven en la misma zona marítima. ¿No se volverían locas luchando? El gorrión emperador dijo con pereza. Si luchan muchas veces, no se volverán tan locos. Las bestias feroces son iguales a las bestias divinas. En ambos bandos, sus reinos se limitan a la cima del reino del gran monarca. Si realmente luchan a muerte, ambos bandos sufrirán grandes pérdidas. Por lo tanto, los conflictos entre ambos bandos son principalmente para entrenar soldados. Si no aparezco, les será difícil luchar a muerte. Anfei arqueó las cejas. ¿Pero ya has aparecido? ¿Aún quieres usar bestias feroces para destruir a las bestias divinas? El gorrión emperador negó levemente con la cabeza. Hay muchos malentendidos sobre mí en la historia. De hecho, nunca he pensado en destruir a las bestias divinas. Lo que quiero es la unión de las bestias divinas y las bestias feroces. Anfei estaba desconcertado. Solo eres una bestia feroz. ¿Por qué las bestias divinas se someterían a ti? El gorrión emperador ladeó la cabeza y miró a Anfei. ¿No has venido por las bestias extrañas primordiales? Las bestias divinas y las bestias feroces se llaman colectivamente bestias extrañas primordiales. Y yo nací como su rey. Olvídalo, es una larga historia. Hay algunas cosas que descubrirás más adelante. Anfei dijo. Entonces, vámonos. Que sepan que su rey ha vuelto. No, espera media hora. ¿Eh? Después de media hora. Sin la guía del emperador gorrión, Anfei solo necesitó seguir los pasos de algunas bestias feroces y rápidamente llegó a las profundidades del mar de bestias extrañas. Era un grupo de islas formado por decenas de miles. En ese momento, Anfei percibió que fuera de la isla más grande, millones de bestias feroces ya se habían reunido. Algunas estaban de pie en las islas, otras volaban por el cielo, todas mirando hacia donde venían Anfei y los demás. En cuanto Anfei y el gorrión emperador aparecieron, vieron que las feroces bestias de tipo ave del cielo habían aterrizado. Entonces, las feroces bestias se postraron al unísono y gritaron: «Bienvenido de nuevo, Su Majestad». La voz del gorrión emperador era fría y distante. «Están controlados por el reino divino del Mar Central. ¿Cómo pueden movilizarse a gran escala en la superficie? Si no, ¿por qué crees que las bestias divinas vinieron a ayudarme entonces?» Anfei dijo. Todavía tengo algo de curiosidad. Las dos bestias divinas que nos ayudaron deberían ser pacifistas entre las bestias divinas, ¿verdad? Pero la mayoría de las bestias divinas aún te odian, ¿verdad? El emperador gorrión dijo con calma. Si no me hubiera convertido en tu bestia espiritual, la mayoría de las bestias divinas me habrían odiado e incluso habrían hecho todo lo posible por matarme. Anfei se quedó atónito. ¿Su odio hacia ustedes desapareció después de que se convirtieron en mis bestias espirituales? No, solo están vacilando. ¿Vacilando? El gorrión emperador no respondió a Anfei, pues ambos ya habían llegado a la enorme isla. Al frente de innumerables bestias feroces se encontraba un antiguo elefante dragón. Los ojos del gigante elefante eran rojos y dos colmillos se curvaban en la comisura de su boca, pero su larga nariz era como la extremidad de un ciempiés, solo que circular y de aspecto bastante extraño. Además, el pelaje del antiguo elefante dragón era muy corto y presentaba numerosos patrones oscuros. Incluso sus patas eran muy extrañas. No parecían las grandes huellas de los elefantes gigantes comunes, sino garras de oso, pero más gruesas. A lomos del antiguo elefante dragón, una mujer con una capa blanca como la nieve, se encontraba a lomos de un antiguo dragón elefante. Mantenía su forma humana, pero 4 cuernos rojos y curvos le crecían en la cabeza como una corona, y su cabello plateado ondeaba al viento. En su cintura, un largo látigo de extraordinaria calidad. Anfei aterrizó y la observó. La capa blanca como la nieve que cubría a la mujer se desplegó de repente, y Anfei quedó atónito.
Resultó ser un par de alas que parecían una capa. Entonces, la mujer se arrodilló. Chu Tianxue, actual líder de las bestias feroces, saluda a su majestad. El gorrión emperador no se bajó de Anfei, pero asintió levemente. Divino Fénix celestial de nieve, una extraña bestia con un linaje entre los 10 primeros de las extrañas bestias primordiales. Todos, levántense. Sí. Cuando Chu Tianxue se levantó, el millón de bestias feroces que la seguían también se levantaron. Algunas eran altas y otras bajas. Sin embargo, todas lucían feroces. Se miraran por donde se miraran, parecían haber mutado antes. Esta mutación era similar a la que recorría el Dao del equilibrio extremo. Solo unas pocas parecían más armoniosas. 3471. La historia del emperador Gorrión, 2. Sin embargo, estas feroces bestias ciertamente no tomaron el Dao del equilibrio extremo. El gorrión emperador finalmente extendió sus alas y se elevó hacia el cielo. Nubes negras lo llenaron y se unieron formando un aterrador halcón divino negro que se extendió decenas de miles de kilómetros. Mis compañeros de clan, he vuelto. Rugido. Rugido. Gorrión emperador, gorrión emperador, gorrión emperador. Al instante, en toda la isla y las decenas de miles de islas circundantes, innumerables bestias feroces rugieron con furia. 10.000 bestias rugieron al unísono, y el cielo cambió de color. Muchas bestias feroces incluso gritaron: «Maten a todas las bestias divinas. Su Majestad, las mataremos a todas en esta vida. Estamos dispuestos a seguirte para acabar con las bestias divinas. Maten a todas las bestias divinas, maten a todas las bestias divinas». Después de saludar al emperador Gorrión, innumerables bestias feroces inmediatamente hirvieron en sangre y quisieron iniciar una guerra. «Cállate». En cuanto el emperador Gorrión habló, las 10.000 bestias callaron rápidamente. El emperador Gorrión dijo: «Ya no estoy solo. No he vuelto para eliminar a las bestias divinas, sino para someterlas y romper la maldición causal de lo siniestro. Los ayudaré a alcanzar el reino de Dios y a hacer que las extrañas bestias primordiales reaparezcan». Zumbido. ¿Qué? Es posible. ¿Podemos romper la maldición de la causa? ¿Deberíamos intentarlo? Inmediatamente, una bestia feroz gritó: «Su Majestad, puede arrasar con las bestias divinas como el emperador humano destruyó a su enemigo. Si todas las bestias divinas mueren, también podremos romper la maldición de causa y efecto». Así es. Maestro Gorrión emperador, somos como el fuego y el agua con las bestias divinas. ¿Cómo podemos fusionarnos de nuevo? Maestro emperador Gorrión, lo ha intentado muchas veces, pero aún no se ha dado cuenta de que es imposible. El poder divino del gorrión emperador descendió y gritó con fuerza: «Seguro que han oído lo que dijo el emperador humano. Solo quedan 10.000 años para este vasto mar de estrellas. Es hora de que la batalla entre bestias feroces y bestias divinas llegue a su fin. He presenciado la muerte de innumerables bestias feroces, y mis manos se han manchado con la sangre de incontables bestias divinas. Pero no lo olviden, ¿quién los hizo pasar de bestias extrañas primigenias a bestias feroces? Es siniestro. Deberíamos tener un enemigo unificado, lo cual es siniestro. De lo contrario, no hay diferencia entre bestias divinas y bestias feroces en este mundo. Quiero demostrarle a este mundo que yo, el gorrión emperador, soy el rey de las bestias extrañas y no la encarnación de lo siniestro. También limpiaré el nombre de las bestias feroces. No somos bestias feroces, sino bestias extrañas primigenias con identidades nobles y linajes puros». Innumerables bestias feroces rugieron locamente. Las nubes negras del cielo se disiparon lentamente, y el gorrión emperador ya había adquirido forma humana. Era un joven delgado de mirada feroz y rostro orgulloso. El emperador gorrión, que vestía una capa de plumas negras, levantó la mano y rugió: «Lanza del monarca divino». Zumbido. Entre las decenas de miles de islas, en una isla, la tierra temblaba y el agua del mar circundante se elevaba hasta el cielo. Estallido. Una lanza negra y dorada atravesó la isla, desplegando una luz divina que sacudió el mundo en el vacío. Al instante siguiente, destrozó el vacío y se abalanzó sobre el gorrión emperador. Tomó la lanza con una mano y un fantasma de un águila gigante apareció detrás de él. El gorrión emperador sostuvo la lanza horizontalmente frente a él, la acarició suavemente y suspiró: «Viejo amigo, ¿cuánto tiempo sin verte?». Como forastero, Anfei fue testigo del regreso del emperador Gorrión y se preguntó cuál era la maldición de causa y efecto que mencionó el emperador Gorrión. Según lo que dijo el gorrión emperador, esta maldición causal parecía provenir de lo ominoso. ¿Podría ser una maldición más poderosa que la de la raza dragón? Ya implicaba un problema causal.
Además, las bestias feroces parecían sentir un profundo odio por las bestias divinas. Incluso sabían que la forma de convertirse en dioses era masacrarlas. ¿Pero qué pretendía el gorrión emperador con someter a las bestias divinas? En ese momento, el gorrión emperador aterrizó de nuevo y miró a Chu Tianxue. ¿Me entiendes? Chu Tianxue asintió. Lo entiendo, pero ¿estás seguro de poder hacerlo en esta vida? Aunque las bestias divinas sepan que eres la bestia espiritual del emperador humano, te reconocerán. Sin embargo, nuestras bestias feroces y las bestias divinas llevan demasiado tiempo enfrentadas. Me temo que no será fácil unirlas a todas. El gorrión emperador dijo con calma. 1000 años. Si no puedo someter por completo a las bestias divinas en 1000 años, las masacraré. Al escuchar esto, los ojos de Chu Tianxue se iluminaron y gritó. Las bestias feroces están dispuestas a seguir a nuestro monarca. Rugido. El grito del elefante se extendió entre las feroces bestias. Tan pronto como Chu Tianxue expresó su postura, todas las bestias feroces gritaron de nuevo. Estamos dispuestos a seguir a nuestro rey. An Fei parecía haber subestimado el prestigio del gorrión emperador. Este seguramente nunca había estado en el mar de las bestias extrañas, por lo que no parecía razonable que toda la raza de las bestias feroces se sometiera a él tan pronto como apareció. Después de que el gorrión emperador apaciguara a las bestias feroces, Chu Tianxue y varias potencias de las bestias feroces que habían superado el Dao extremo presentaron brevemente a las bestias feroces actuales, las bestias divinas y la situación específica de las principales fuerzas en el reino divino del Mar Central. An Fei dijo. ¿Alguna vez has pensado en criar dioses tú mismo? Creo que puedes hacerlo. Claro, pero estamos en el reino divino del Mar Central. ¿Crees que esas fuerzas del reino divino del Mar Central nos permitirán criar dioses? Eso es cierto. Chu Tianxue dijo. Desde la era de la perdición, no hemos iniciado una guerra real contra las bestias divinas. Todo se debe a la opresión del reino divino del Mar Central. Quieren que les proporcionemos monturas, pero no quieren que nos rebelemos para afectar al reino divino del Mar Central, ni que nos liberemos de su control, por eso nos colocaron en este mar de bestias extrañas. 3472 La historia del emperador Gorrión. 3. El emperador Gorrión preguntó. ¿Cuántas personas hay en el linaje de las bestias feroces y cuántos monarcas hay? An Fei se sorprendió al oír eso. ¿Más de 80.000 monarcas? ¿Qué clase de raza era esta? ¿Por qué había tantos monarcas? Incluso si la mayoría fueran enviados, aún quedaban más de 1000 bestias feroces del reino monarca. Si no fuera por la falta de dioses que los protegieran, deberían ser la fuerza número 1 en el reino del mar. Sin embargo, el gorrión emperador frunció el ceño. ¿Tan pocos maestros fuertes? An Fei se quedó sin palabras. ¿Tan pocos? Chu Tianxue dijo. En efecto, hay pocas. El crecimiento de las bestias extrañas no es lento, para empezar. Pero no es que no podamos dar a luz a más maestros fuertes, sino que el mar de las bestias extrañas es el lugar más árido del reino divino del Mar Central. Aunque sea tan árido, la mitad de los recursos que recolectemos se destinarán a esas fuerzas principales. Por lo tanto, nuestro crecimiento es muy lento. Por supuesto, ocurre lo mismo con las bestias divinas. Los poderosos maestros del reino divino del Mar Central permiten deliberadamente que las bestias feroces y las bestias divinas mantengan un equilibrio. El gorrión emperador no pudo evitar mirar a An Fei. Cuando sea necesario, necesito convocar a todos los poderosos maestros de las bestias feroces y divinas que luchan en el mar de las estrellas. De inmediato, Chu Tianxue y las demás bestias feroces miraron a An Fei. Esto no era poca cosa. ¿Podría An Fei hacerlo? An Fei preguntó. Tienen que regresar. El emperador Gorrión dijo. Si quieren convertirse en dioses, tienen que regresar. An Fei. Está bien. An Fei asintió sin dudarlo. Confiaba en que, con la influencia del Templo del Vacío, esto sería posible. Era necesario saber que, si estas 80.000 personas regresaban, podrían convertirse en dioses. Incluso si entre el 70 y el 80% de ellos murieran durante la tribulación divina, podrían nacer 20.000 dioses. ¿Cómo podía ser una broma? 20.000 dioses y 80.000 grandes monarcas. Los poderosos maestros del mar de estrellas sin duda sabían a quién elegir. Chu Tianxue y los demás se sintieron aliviados. Era bueno poder regresar. Si el gorrión emperador tenía éxito esta vez, las bestias extrañas podrían reaparecer en este mundo. An Fei dijo de repente. Ahora deberían decirme qué pasa entre ustedes, bestias feroces, y bestias divinas, ¿verdad? Sigo confundido.
Si pueden hacer que bestias extrañas reaparezcan y se conviertan en dioses, ¿por qué no lo hicieron en sus vidas anteriores? Al fin y al cabo, ¿quién puede resistirse a la tentación de convertirse en dioses? ¿El maestro emperador humano no lo sabe? Chu Tianxue y los demás parecían un poco sorprendidos. Al ver a Anfei regresar con el gorrión emperador, pensaron que Anfei lo sabía todo. El gorrión emperador dijo: es hora de decírtelo. Antes que nada, no hay gorriones emperadores en las vidas anteriores. El gorrión emperador en cada vida soy yo. ¿Qué? Anfei estaba atónito. No pudo evitar recordar que el viejo Yuan decía que en cada vida solo nacería un gorrión emperador a la vez. Pensó que era porque el gorrión emperador era especial, pero no esperaba que todos fueran la misma persona. Anfei se quedó atónito. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo? ¿Por qué te convertiste en mi bestia espiritual? De joven, era terriblemente débil. ¿Cómo supiste que llegaría a este punto? El gorrión emperador dijo: es una larga historia. Déjame contártela despacio. La voz del emperador gorrión era baja y fría, como si estuviera contando rígidamente una historia que no tenía nada que ver con él. ¿Derrotar al siniestro? El emperador gorrión continuó: el mal está tramando algo. Sabiendo que mi padre era poderoso, bajó personalmente y contaminó en secreto a mi madre, pero ella misma lo desconocía. El día que nací, mi madre se transformó en un cuerpo siniestro, y toda la raza quedó conmocionada. Innumerables bestias extrañas lo presenciaron. Mi padre no tuvo más remedio que matar a mi madre. Sin embargo, ahora que mi madre se había transformado en un cuerpo siniestro, ¿cómo podría mantenerse al margen? Más tarde, descubrió que él también estaba contaminado por el mal y que era irrecuperable. Por lo tanto, decidió purificarse y quemarlo todo. Ya no pudo reencarnar ni revivir, y murió de verdad. Pero no me mató. ¿Adivina por qué? Anfei no recuperó la conciencia hasta unos segundos después. No esperaba que el siniestro fuera tan extraño como para obligar a una de las potencias más poderosas de la era caótica a purificarse con este método. Anfei respiró hondo y dijo: eres su hijo. Probablemente no quiera hacerlo él mismo. El gorrión emperador levantó la cabeza levemente. Así es. No quería hacerlo él mismo. Pero había innumerables maestros poderosos en la raza primigenia de las bestias extrañas en aquel entonces. ¿Cómo pudieron permitir mi existencia? Sobre todo, cuando nací, absorbí todo el poder siniestro de mi madre. Si fueras tú, ¿qué harías? Te purificaré. Esta clase de criatura, nacida de un cuerpo siniestro, podía tragarse lo siniestro. Su primera reacción, naturalmente, fue purificarlo. El gorrión emperador dijo: así es. En aquel entonces, los poderosos maestros de las bestias extrañas primordiales también lo creían. Sin embargo, quizá el propio siniestro no lo esperaba. Mi nacimiento fue una excepción. Podría considerarse que poseía la mitad de un cuerpo siniestro, así que incluso si me quemaban, podría revivir. Además, poseía la mitad del linaje normal de las bestias extrañas, así que algunos de mí no temían la purificación. Sin embargo, en aquel entonces, todos creían que era más difícil de controlar, un cuerpo siniestro más fuerte. Por lo tanto, me quemaron a la fuerza con métodos poderosos. 3473 La historia del gorrión emperador. 4. Chu Tianxue también suspiró levemente. Quizás porque este asunto era demasiado triste. El gorrión emperador miró a Anfei. Sabes que puedo tragarme todo el mal del mundo, ¿verdad? Anfei asintió. Este era un talento innato del gorrión emperador. El gorrión emperador continuó con calma. Tras la muerte de mis padres y la mía, la maldad mostró sus colmillos y dejó de acechar, desatando una guerra contra el linaje de las bestias extrañas primordiales. Aunque fue rápidamente salvada por los otros clanes poderosos de los 6 linajes primordiales, en ese momento, mucha gente ya se había contaminado en secreto. Mucha gente se estaba convirtiendo en la maldad. Por un instante, el linaje de las bestias extrañas primordiales pareció enfrentarse al fin del mundo. Todos se llenaron de odio, y muchos fueron contaminados por la maldad y atacaron a los de su propia especie. Bajo la influencia del mal en el mundo, reviví. ¿Y qué? Aunque revivas, ¿qué importa? El emperador Gorrión dijo tranquilamente. Puedo devorar lo siniestro en sus cuerpos y devolverlos a la normalidad. Cuando reviví, no sabían que era yo. Pensaban que algún tipo de feto divino había nacido en su raza que podía devorar y purificar lo siniestro. No fue hasta que renací que supieron que era yo. Por lo tanto, dudaron si purificarme o no. En cuanto a mí, todavía soy joven, así que naturalmente los ayudé a devorar lo siniestro.
Algunos de ellos que fueron contaminados se recuperaron bien y mantuvieron su estado sagrado original. La otra parte fue contaminada gravemente y mutó. Aunque el poder siniestro fue absorbido por mí, no pudo volver a la normalidad. Además, aquellos que mutaron fueron de hecho más crueles y extremadamente feroces. Sin embargo, el peligro de su raza se resolvió temporalmente. Y como no me convertí en el siniestro, fui venerado como el nuevo rey y crecí con éxito. En ese momento, An Fei se dio cuenta de que Chu Tianxue y los demás no tenían buena pinta. Incluso había bestias feroces que apretaban los dientes, apretaban los puños y gritaban en voz baja. Malditas bestias divinas. ¡Qué panda de hipócritas! El gorrión emperador lo miró, y el hombre se calló rápidamente. El gorrión emperador dijo. Quienes habían vuelto a la normalidad sintieron que aún había un aura siniestra en sus cuerpos y querían destruirlos, así que prepararon una emboscada, intentando deshacerse de todas las extrañas bestias mutadas de un solo golpe. Fue también ese día que desperté el ojo del desastre y atraje a la siniestra. Las pupilas de An Fei se contrajeron levemente. ¿Qué pasó después? El gorrión emperador también respiró hondo y cerró los ojos, como si recordara. Esta vez, el siniestro es solo el remanente de la primera vez. Simplemente se escondió. Tras matar a algunas bestias extrañas, fue rápidamente repelido por los esfuerzos conjuntos de la primera generación de fuerzas principales. Sin embargo, el siniestro se ocultó entre las bestias extrañas primordiales durante demasiado tiempo. Durante este periodo, se estableció una maldición causal. La maldición es que si las bestias extrañas no se unen, nunca podrán trascender la tribulación y convertirse en dioses. Esta es una maldición grabada en su linaje, al igual que la raza dragón, que siempre estará hambrienta. La situación inicial de la raza dragón no era mejor que la de las bestias extrañas primordiales, pero su maldición estaba medio rota. De lo contrario, serían tan miserables como nuestras bestias feroces y bestias divinas actuales. An Fei finalmente comprendió por qué las bestias feroces y las bestias divinas no podían convertirse en dioses. El siniestro plan había tenido éxito. El siniestro no las destruyó directamente porque sabía que los 6 linajes antiguos eran indestructibles. Sin embargo, imponerles karma para que no pudieran convertirse en dioses equivalía a eliminar un linaje. ¿Cuál era la diferencia entre los 6 linajes antiguos que no podían convertirse en dioses y la destrucción de estos? En cuanto a la unión de las feroces bestias, era casi imposible. El gorrión emperador invocó a la siniestra en el acto. Aunque fue forzada, casi directamente causó una crisis mayor. ¿Quién se atrevería a servir a un gorrión emperador capaz de invocar lo siniestro? Incluso si se tratara de An Fei, su primera reacción sin duda sería matarlo. El gorrión emperador dijo. Las bestias extrañas primordiales no me toleraban, y mucho menos a las demás. Por lo tanto, parecía natural que muriera de nuevo. Y como la emboscada de esas bestias extrañas normales fue la causa de este asunto, surgieron 2 facciones entre las bestias extrañas primordiales, según si habían mutado o no. Una afirmaba ser bestias divinas de la creación, y la otra se llamaba bestias feroces primordiales. Además, la bestia divina de la creación creía firmemente que debía haber un residuo ominoso en los cuerpos de las bestias feroces primordiales. Porque en ese entonces, el siniestro había hecho muchas cosas, y todos estaban asustados. Muchos años después, reviví. En ese momento, supe que era inmortal. Solo yo sabía que todo esto era un malentendido. Quería aclarar las cosas a las bestias divinas y feroces. Sin embargo, en aquel entonces, corría un dicho entre las bestias divinas. Si se sometían a mí, obtendría el poder supremo y me convertiría en un verdadero siniestro. Por lo tanto, me mataron de nuevo. An Fei no pudo evitar chasquear la lengua. El pasado del gorrión emperador era realmente trágico. Comparado con él, An Fei sintió de inmediato que el viejo An y su madre eran muy buenos padres. An Fei preguntó. ¿Entonces comenzaste una guerra después de resucitar? El gorrión emperador se burló. Claro. Has muerto tantas veces, pero aún conservas la bondad. Ya no era bondadoso en mi vida anterior y estaba decidido a reprimir a las bestias divinas por la fuerza, así que desencadené una guerra entre bestias divinas y bestias feroces. Sin embargo, por muchas veces que reviviera, la otra parte tenía miles de medios, y su objetivo final era matarme. Por lo tanto, me fue muy difícil escapar de la persecución de tantos maestros poderosos. Después de todo, no podía convertirme en un dios. Pero había muchos dioses en aquel entonces. Sin embargo, cuanto más moría, más se daban cuenta todos de una cosa.
Cualquiera que me matara enloquecería, moriría repentinamente, sería demonizado, etc. En resumen, todos murieron. Por eso todos decían que quien matara al gorrión emperador moriría. Creo que debe ser que la maldad del mundo que absorbí se les había transferido. Veo. Anfei no pudo evitar chasquear la lengua. Entonces, ¿por qué viniste a mí en esta vida? El emperador gorrión dijo con indiferencia. Al final de la era primordial, morí una vez y emprendí el camino de la reencarnación. Debido a mi peculiaridad, el camino de la reencarnación no pudo sellar mis recuerdos. Sin embargo, aquella vez, me encontré con tu madre robando el camino de la reencarnación, pero el maestro del camino la hirió gravemente. Aproveché la oportunidad para dejar una marca única en tu madre. Originalmente quise poseerte, pero tus padres eran demasiado fuertes. De hecho, hacía tiempo que habían descubierto la marca que dejé. No fue hasta que tu madre te dio a luz y tocó mi marca, que intenté poseerte, y entonces, como debes saber, fracasé. Sin embargo, me dieron otra opción: convertirme en tu bestia espiritual. Anfei arqueó las cejas. ¿Mis padres te creyeron? El gorrión emperador. Tu padre es la persona más inteligente que he visto jamás. Anfei sonrió. Entonces, ¿sabías algunos de los planes de mi padre? Y luego te hiciste el sordo y mudo. El gorrión emperador dijo. No sé cuál es la trampa exacta, pero sé que han preparado muchos medios. Cuando vi la olla de purificación demoníaca en ti, supe que sometería a las bestias divinas en esta vida. Después de todo, si realmente soy la encarnación de lo siniestro, ¿cómo puede el dueño de la olla de purificación demoníaca, el digno emperador humano y discípulo del templo del vacío, conspirar con lo siniestro? Anfei no pudo evitar suspirar. Por lo tanto, recogió un cuerpo siniestro único en todo el reino del mar. Chu Tianxue dijo. En realidad, su majestad les ha explicado esto a las bestias divinas muchas veces. Sin embargo, lo consideraban una mala persona, así que solo verían su extrañeza. Sin embargo, con la ayuda del emperador humano, ya no tienen motivos para dudar de él. Anfei dijo. No esperaba tener tal función. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? ¿Debería ir con las bestias divinas? El gorrión emperador dijo. Solo tienes que seguirme el juego. Luego podrás hacer lo que quieras. Necesito quedarme aquí un tiempo. Después de todo, he sido enemigo de las bestias divinas durante demasiado tiempo. Algunas cosas no se resolverán de inmediato debido a tu aparición. A las bestias divinas les toma tiempo recuperar su corazón. Anfei se encogió de hombros. De acuerdo. Da la casualidad de que tengo algo muy importante que hacer. Espero que para cuando regrese, hayas dominado a las bestias divinas. ¿Sí? Por cierto, el río de la oscuridad eterna se adapta muy bien a tu legado espiritual de la oscuridad eterna. Puedes intentar quedarte dentro un rato más. 3474. Qué bueno que estés de vuelta. 1. Las bestias divinas. El regreso del emperador Gorrión había sido conocido naturalmente por las bestias divinas. Desde el momento en que Anfei atravesó el reino divino del mar central, ya sabían que este momento llegaría. En ese momento, un grupo de bestias divinas en la cima del reino del gran monarca estaban discutiendo. Una bestia divina gritó. Que apruebe al emperador humano no significa que apruebe al gorrión emperador. La guerra entre bestias divinas y bestias feroces ha durado varias eras sin concesiones. ¿Acaso tenemos que ceder solo porque se ha convertido en la bestia espiritual del emperador humano? Otra bestia divina argumentó. Esto no es cuestión de concesiones. El problema es por qué el emperador humano aprueba al gorrión emperador. El emperador humano es el actual dueño de la olla de purificación demoníaca, discípulo del templo del vacío, discípulo de la prisión divina de la creación y descendiente puro de la antigua raza humana. ¿Cómo puede conspirar con lo siniestro? ¿Acaso el templo del vacío y la olla de purificación demoníaca están ciegos? Una bestia divina dijo. Quizás el emperador humano también fue engañado. Quizás no sabe que el gorrión emperador puede invocar lo siniestro. Pero no lo olviden, sin el gorrión emperador, el linaje de las bestias extrañas podría haberse cortado en aquel entonces. Quizás no hubiera bestias divinas ni bestias feroces en este mundo. Otra vez eso. Pero el gorrión emperador lideró bestias feroces para luchar contra nuestras bestias divinas durante 2 eras. Es cierto, ¿verdad? Piénsenlo, ¿cuántas bestias divinas han muerto a sus manos? ¿No sabes la causa del incidente? El grupo de bestias divinas discutía acaloradamente. Butch. En ese momento, las grandes monarcas, todas bestias divinas que discutían, se callaron y miraron al vacío al mismo tiempo.
El vacío se abrió y salieron el emperador Gorrión, Anfei y Chu Tianxue. Cuando las bestias divinas vieron al gorrión emperador, sus corazones se aceleraron. Algunas incluso se llenaron de hostilidad. Entre las bestias divinas, un ciervo blanco que emitía una tenue luz divina salió y se transformó en un apuesto hombre vestido de blanco. El actual patriarca del linaje de las bestias divinas, Ian Longxi, saluda al emperador humano. Ian Longxi simplemente asintió con la cabeza hacia Anfei e ignoró al emperador gorrión y a Chu Tianxue. Después de eso, Ian Longxi miró fijamente al gorrión emperador. Gorrión emperador, ¿cuánto tiempo sin verte? El gorrión emperador resopló. ¿Por qué? ¿Aún quieres pelear conmigo en esta vida? Ian Longxi dijo con calma. Si las bestias divinas no quieren reconocerte como su rey, ¿qué deberías hacer? El gorrión emperador dijo. Mátenlos a todos. ¡Qué arrogante! Por supuesto que aún no te has rendido. Emperador gorrión, no me someteré a ti. Si tienes la habilidad, puedes matarme ahora mismo. Cállate. Al escuchar el rugido de Ian Longxi, el grupo de bestias divinas se cayó resentido. Ian Longxi miró a Anfei. Maestro emperador humano, ¿tiene algo que decir? Anfei dijo con calma. Ya conocía todos los viejos rencores entre las bestias divinas y las bestias feroces. Hoy no hablaré de quién tiene razón ni quién no. Sin embargo, ahora que el gorrión emperador es mi bestia espiritual, les diré en nombre del emperador humano que creo en él. Ahora que la catástrofe ha llegado, no hay tiempo para las innumerables razas del océano infinito. En comparación con el verdadero siniestro, les sugiero que, bestias divinas, se unan con las bestias feroces. Ahora el reino divino del mar central ya no los restringirá, les arrebatará sus recursos ni los domesticará como monturas. Una vez que la extraña raza de las bestias reviva, creo que dentro de 10.000 años, podrá haber 100.000 dioses. Anfei hizo una pausa. Si las bestias divinas ni siquiera confían en mí e insisten en seguir luchando contra las bestias feroces, respetaré la opinión del gorrión emperador y los mataré a todos. Cuando aparecieron las palabras matarlos a todos, el grupo de bestias divinas miró fijamente a Anfei. Rugido. Una bestia divina rugió y resonaron sonidos del alma. HMPH. Anfei presionó con una mano, y todos sintieron como si una montaña les aplastara los hombros. La sangre manaba de la comisura de la boca de la bestia divina rugiente. Anfei dijo con calma. No tienes que mirarme así. Estoy aquí para ser testigo de las bestias divinas y las bestias feroces. Dentro de 1000 años, no interferiré, pero a las bestias divinas y las bestias feroces no se les permite iniciar una guerra. Si el gorrión emperador puede obligarte a someterte o no es asunto tuyo. Soy una persona directa y no tengo mucho tiempo que perder con nadie. Creo que has visto la batalla en el reino divino del mar central. Incluso si se trata de los 6 linajes antiguos, los mataré si se interponen en mi camino. Ian Longxi no mostró enojo. Simplemente dijo con calma. Nosotros, las bestias divinas, sabemos lo que pretende el emperador humano. ¿Acaso el emperador humano aún quiere quedarse como huésped? Las comisuras de la boca de Anfei se curvaron ligeramente. ¿Ahuyentarme? Bueno, después de todo, es asunto de la familia del gorrión emperador. Le dejaré todo a él. Anfei dijo con indiferencia. No me inmiscuiré en tus asuntos familiares. Solo me importan los resultados. Sin embargo, si alguien se atreve a conspirar contra el gorrión emperador mientras estoy ausente, les mostraré mis métodos a las bestias divinas. Entonces, Anfei miró al gorrión emperador. Date prisa. MMM. Con eso, la figura de Anfei desapareció. Sin intervenir en el asunto de las extrañas bestias primordiales, Anfei regresó de inmediato al antiguo emplazamiento de la Academia Divina Primordial. El campo de batalla aún estaba siendo limpiado, así que la mayoría de la gente aún no se había marchado. Aunque el reino divino del mar central se había transformado en un nuevo mundo, aún existían muchas batallas locales en los 4 reinos divinos, lo cual requería un proceso. Pero Anfei no tenía tiempo para preocuparse por estos asuntos por el momento. Había querido dimitir como emperador humano tras esta batalla, pero este era un período crítico para que la raza humana entrara en el reino divino del mar central. Tenerlo como emperador humano era completamente diferente a no tenerlo. Por lo tanto, no podía dimitir como emperador humano hasta que se construyera la ciudad libre. 3475. Qué bueno que hayas vuelto. 2. Anfei encontró de inmediato a Yoelinke. Encontraron un lugar desierto, custodiado por Anfei, Qiwanren, el viejo feroz, y Yoelinke abrió el tesoro.
Cuando una gigantesca montaña del tesoro divino que se extendía por miles de kilómetros y estaba hecha casi en su totalidad de cristales divinos apareció frente a él, incluso An Fei, que había visto muchas cosas, no pudo evitar quedarse atónito. ¿Cómo cuántos recursos podría contarse un cristal divino tan grande? Innumerables patrones color sangre estaban grabados en la montaña divina. Qiu Wanren dijo, ¿sello de sangre de los dioses inmensos? Quien creó esta montaña del tesoro divino es en realidad un dominador. ¿Cómo no sabía que había un dominador en nuestro linaje? Los ojos del viejo feroz se iluminaron. Quizás no lo sabíamos porque estuvimos encerrados en la prisión divina de la creación. Sin embargo, Yuer, si tienes suficientes tesoros divinos, quiero tomar algunos para recuperar mis fuerzas. Yuelin que dijo, por supuesto. Si el patriarca Wu logra recuperarse, serás el máximo poder de combate de nuestro descendiente divino. Incluso podrías convertirte en un dominador. Haré todo lo posible por ayudarte. El viejo feroz negó levemente con la cabeza. No me atrevo a afirmar que pueda convertirme en un dominador. An Fei también lo codiciaba un poco. ¿Cómo puedes entrar en esta montaña del tesoro divino? Yuelin que estaba rodeada de fichas marcadas con runas color sangre. Al fusionarse, las fichas se transformaron en una puerta con patrón Dao y quedaron grabadas en sus tesoros divinos. En el momento siguiente, una puerta se abrió. Cuando entraron, An Fei sintió que su cuerpo absorbía la energía de forma espontánea y rápida. El viejo feroz respiró hondo y una oleada de energía inundó su cuerpo. Parecía muy cómodo. An Fei examinó a su alrededor con su percepción y descubrió que se trataba de una tierra de origen. Sí, era una tierra de origen. Había casi un universo en este lugar. Tenía miles de millones de kilómetros de ancho y casi por todas partes había frutos y hierbas espirituales mágicos. Además, no había razas inteligentes, así que todo era extremadamente primitivo y no había sido destruido. En el cielo fluían ríos de estrellas. Esas estrellas eran todas estrellas refinadas. Silbido. An Fei no pudo evitar respirar hondo. ¿Cuántas estrellas refinadas hay? Qiu Wanren no pudo evitar suspirar. Al final de la era primordial, murieron demasiados maestros poderosos, al igual que las infinitas estrellas del mar de estrellas. Creo que estas deberían ser principalmente estrellas refinadas de los maestros poderosos que murieron en el pasado, ¿verdad? El viejo feroz también se sorprendió. ¿Cuántos son? Qiu Wanren negó con la cabeza y dijo, estas estrellas refinadas parecen muchas, pero mira las plantas espirituales que hay aquí. Todas son criaturas espirituales ancestrales que han crecido durante decenas de millones de años. Debe haber recursos y energía para promover su crecimiento, ¿verdad? Por lo tanto, después de tanto tiempo, los recursos que contienen estas estrellas refinadas deberían haberse reducido considerablemente. De repente, An Fei y los demás sintieron que parecía haber criaturas moviéndose por allí. Al mirar, descubrieron que algunas plantas espirituales, convertidas en energía, parecían estar cubriéndose deliberadamente. Qiu Wanren dijo, es el espíritu de las plantas y los árboles. Lo acabo de ver. Hay una gran cantidad de espíritus de las plantas y los árboles escondidos aquí. En esta época, es raro verlos. An Fei, has amasado una fortuna. An Fei estaba desconcertado. ¿Qué es un espíritu de plantas y árboles? Qiu Wanren dijo con indiferencia. Después de un largo periodo de absorción de energía, un demonio de plantas y árboles suele tardar al menos 100.000 años en nacer. Un demonio de plantas y árboles tarda 1.000.000 de años en tener cierta probabilidad de convertirse en un espíritu de plantas y árboles. Un espíritu de plantas y árboles recién nacido no es un cuerpo espiritual completo. Le llevará al menos millones de años convertirse en un espíritu de plantas y árboles maduro. Y el efecto de un espíritu de planta, en otras palabras, la probabilidad de que un gran monarca de nivel máximo trascienda con éxito una tribulación divina aumentará en un 30% con la ayuda de un espíritu de plantas y árboles. Y si una persona común toma un espíritu de plantas y árboles, puede transformarse directamente en un cuerpo espiritual innato, y su actitud será 1.000 o 10.000 veces mayor que la de la gente común. Al mismo tiempo, es una medicina curativa que puede curar las heridas ocultas en su cuerpo. Por ejemplo, si Chuao toma un espíritu de plantas y árboles, las innumerables heridas ocultas en su cuerpo pueden ser eliminadas en un 80%. Si toma dos, su actitud podría incluso aumentar. Silbido. An Fei no pudo evitar la sorpresa. Aumentar la probabilidad de superar la tribulación en un 30% ya era increíble. Incluso podría reconstruir fundamentalmente la herencia espiritual.
Sospechaba que no existían dos tesoros como estos en todo el reino del mar. Silbido. Anfei extendió la mano y lo tomó. Era un sauce divino. Al sujetarlo, las ramas del sauce rodaron hacia su mano vacía y la envolvieron con toda su fuerza, aplastándola. ¿Eh? No eres débil. Qiuanren dijo. Es su conciencia autónoma la que ataca. Es como una barrera pasiva. Con un pensamiento de Anfei, el cuchillo asesino inmortal salió disparado y se rompieron innumerables hilos de sauce. Al final, solo era una madera espiritual que se protegía instintivamente. ¿Cómo podría resistir el verdadero ataque de Anfei? Silbido. Tan pronto como Anfei sacó el sauce divino del suelo, el árbol se disipó y se convirtió en un trozo de madera divina que emitía una luz verde amarillenta. La información apareció inmediatamente en los ojos de Anfei. Nombre espíritu de las plantas y los árboles. Introducción es un espíritu floral que nace tras millones de años de crianza natural. Puede revivir a los muertos bajo ciertas condiciones. Puede prolongar la vida de algunos maestros poderosos, modificar el cuerpo espiritual y el linaje divino, curar antiguas enfermedades y mejorar la aptitud y el potencial. Puede fortalecer el potencial vital durante un tiempo determinado y promover el cultivo del alma y el cuerpo. El espíritu floral desarrolla un anillo de vida cada 1.000.000 de años. Cuantos más anillos de vida tenga, mayor será su efecto. 3476. Qué bueno que hayas vuelto. 3. Nivel creación madera espiritual. Calidad nivel de 30 millones de años. Fuente divina contenida 32,102 briznas. Nota el espíritu de las plantas y los árboles es extremadamente raro. Sus propiedades medicinales son suaves y la gente común puede tomarlo. Oh Dios mío, 30.000 fuentes divinas. Anfei no pudo evitar quedar atónito. Si no recordaba mal, un cristal de energía de nivel 7 solo contenía 1000 volutas de fuente divina, y uno de nivel 8 no contenía más de 20.000 volutas de fuente divina. La fuente divina contenida en esta planta era en realidad el doble que un cristal de energía de nivel 8. Joder, ¿no es este un tesoro de nivel Dios que calma el mar? Anfei observó a su alrededor con su percepción. Había miles de plantas así en esta tierra de origen. Anfei se sintió mareado y suspiró. Como era de esperar de un tesoro divino. Es increíble. A Joelin que le llevó mucho tiempo recuperarse. Aunque hay muchos recursos, los descendientes divinos y la raza humana necesitan más. Qiuanren. Anfei, realmente quiero matarte en este momento. Anfei se quedó sin palabras. Vamos, deberíamos ayudarnos mutuamente. Nuestra raza humana tiene una población de 200.000 millones, pero solo queremos el 30% de los recursos. Realmente no es mucho. Jeje. Sin embargo, Qiuanren recuperó la conciencia de inmediato. Sin embargo, no es necesario que entregues estos recursos directamente a la raza humana. ¿No vas a construir una ciudad libre en el reino divino del mar central? Cuando llegue el momento, solo necesitas enterrar 10 espíritus de plantas y árboles y conectarlos con las venas del suelo, lo que equivaldrá a una gigantesca matriz de reunión espiritual que cubra toda la ciudad. Anfei preguntó. ¿Qué pasa si entierro 100 de ellos? Qiuanren dijo con enojo. Demasiado es tan malo como no suficiente. Si de verdad plantaras 100 espíritus de plantas y árboles, los cultivadores por encima del reino del establecimiento del mar podrían estar muy contentos, pero por debajo, ese entorno no es adecuado. El viejo feroz dijo. ¿Por qué dicen tantas tonterías? Ya que están aquí, elijan. Joelin que asintió. Es cierto. Es imposible agotar todos los tesoros divinos a la vez. Recolectemos algunos primero. Un momento después, cuando Anfei acogió casi 1000 espíritus de plantas y árboles, descubrió que la energía espiritual de su estrella de origen era increíblemente rica. Incluso un ser poderoso del reino de la apertura celestial podría no ser apto para vivir en él. Los innumerables clones que Ansong dejó aquí tuvieron que absorber la energía espiritual con locura. De lo contrario, las demás criaturas de su estrella de origen probablemente explotarían. Anfei dijo. Está bien, está bien. He recolectado mucho esta vez. Ya no puedo recolectar más. Mejor consigo algunas estrellas refinadas. 3 días después. Solo entonces los 4 salieron del tesoro divino. El rostro del viejo feroz brillaba. Me recuperaré. Si acerté, regresaré dentro de unos 300 años. Qiuanren dijo. Esta vez también cultivaré en reclusión. Con tantos espíritus de plantas y árboles, puedo intentar abrirme paso al reino del dios que calma el mar. Joelin que preguntó. ¿Dónde cultivas en reclusión? Qiuanren respondió. No te preocupes. Si algo sucede en el reino divino del mar central, lo sabremos.
Con esto, los dos se marcharon entusiasmados. Joelin que guardó los tesoros divinos y le dijo a Anfei: esta vez, has tomado el 10% de los recursos de la raza humana, y me quedaré temporalmente con el 20% restante para ti, ¿de acuerdo? Anfei dijo: ¿cómo no voy a confiar en ti, cuñada? Hay demasiados recursos, y la raza humana no los necesita por ahora. Aún quedan 10.000 años. Podemos ir con calma. Anfei suspiró para sus adentros. El 10% de los recursos. Había tomado 1021 espíritus de plantas y árboles y recolectado 80 millones de estrellas refinadas, pero esto era solo el 10% de los recursos. Ahora que lo pensaba, Qiuanren le había estafado el 20% de los recursos del tesoro divino con 3 gotas de sangre de todos los dioses. No sabía si había obtenido ganancias o no. Otro momento después, Anfei inyectó 300 espíritus de plantas y árboles y 20 millones de estrellas refinadas en el clon de Ansong. Entre sus avatares, Ansong era el que más podía comer. Ansong había digerido por completo las perlas purificadoras del alma anteriores. Las formas de vida dispersas estaban casi por todas partes en la raza humana. La residencia temporal de la raza humana en el desierto del oeste estaba llena de clones. Sin fusionarse con un clon libre, Ansong ya había alcanzado la cima de un gran monarca común. Si Anfei lo hubiera querido, Ansong podría incluso trascender la tribulación divina. Este era el poder de las formas de vida libres. Por supuesto, trascender la tribulación divina ahora carecía de sentido. Esto se debía a que Ansong podía nutrir continuamente criaturas poderosas como las fuentes demoníacas del dominio demoníaco de aquel entonces. No, más fuertes que ellas. Incluso existía la posibilidad de que Ansong criara un grupo de cuerpos sueltos en el reino del gran monarca. Por supuesto, Anfei aún no sabía hasta dónde podría llegar Ansong, pero a Anfei no le importaba que Ansong permaneciera en el reino del gran monarca por un tiempo más. Entonces, Anfei le dio a Zhangdaqian 100 espíritus de plantas y árboles y 20 millones de estrellas refinadas. Zhangdaqian recorría el Dao del Nirvana en el Dao divino de la bestia gigante, y cada Nirvana requería una gran cantidad de recursos, por lo que Anfei le dio directamente 20 millones de estrellas refinadas. Si acertaba, esta cantidad de recursos sin duda podría ayudarle a alcanzar el nivel de asesinato de dioses o incluso el de dios apaciguador del mar. Sin embargo, ya no habría batallas entre maestros verdaderamente fuertes en el reino del mar. En el futuro, a menos que un maestro fuerte regresara del mar de las estrellas, ningún gran monarca moriría en el reino del mar. Por lo tanto, tras entregarle los recursos a Zhangdaqian, Anfei invocó la puerta infinita y lo dejó ir al mar caótico. Si el gran Dao del Nirvana quería alcanzar el Nirvana continuamente, necesitaba crear enemigos constantemente. Solo el mar caótico era apropiado para Zhangdaqian. Y las bestias gigantes podían devorarlo todo para templar sus cuerpos. En el mar de estrellas, se transformaría en una bestia gigante del mar estelar y ya no necesitaría adoptar forma humana. Un momento después, Anfei llegó al territorio de la raza celestial en el reino divino del mar del este a través de la puerta sin distancia. 3477. Qué bueno que hayas vuelto. 4. Muchos miembros de la raza celestial ya habían abandonado el reino del mar hoy. No se atrevieron a quedarse ni un instante. Hace varias horas, el patriarca de la raza celestial cedió el puesto a Yi Qingsue, quien una vez se abrió paso a través del camino de la invencibilidad en la batalla contra Anfei. En cuanto al patriarca de la raza celestial, Yi Changsheng, y el gran monarca oculto, Yi Chen, ya habían entrado en el mar de estrellas y habían abandonado el reino del mar. La raza celestial no era estúpida. En el reino divino del mar del este, le guardaban un profundo rencor a Anfei. Cuando Anfei anunció que transformaría el mundo actual en uno nuevo, Yi Changsheng y Yi Chen supieron que debían huir. De lo contrario, con la personalidad de Anfei, si aún permanecían en el reino del mar, ¿no estarían buscando la muerte? Yi Qingsue era una maniática de las artes marciales y fue nombrada patriarca interina por la fuerza. Aunque sabía que Anfei podría regresar para vengarse, solo era una potencia de nivel inmortal, y Anfei ya podía matar dioses. Si Anfei realmente quisiera ser justo, probablemente no la atacaría. Por supuesto, Yi Qingsue no se atrevió a correr el riesgo, por lo que selló la montaña. Sin embargo, ¿cómo podría la formación de la raza celestial detener a Anfei? Con un estallido, la formación de la raza celestial fue penetrada. Yi Qingsue y los monarcas estaban extremadamente nerviosos. No esperaban que la venganza de Anfei llegara tan rápido. Cuando salieron con la determinación de morir, no vieron nada. Anfei, por otro lado, apareció frente a Neza.
De sus 3 avatares, Neza era el que más necesitaba el espíritu de las plantas y los árboles. Al fin y al cabo, Neza era un avatar creado con el cuerpo original del inmortal del agua. No se podía decir que su fuerza alcanzara el límite del reino de Dios, pero le resultaba extremadamente difícil superarlo. Sin embargo, el espíritu de las plantas y los árboles podría cambiar todo esto. Un espíritu de las plantas y los árboles por sí solo podría modificar el cuerpo espiritual y el linaje divino, además de aumentar la aptitud y el potencial. Aún así, Neza era el más débil de sus 3 avatares. Precisamente por su debilidad, Anfei le entregó a 9 colas, perro celestial y pequeño dorado para que lo protegieran y crecieran con él. En el pasado, solía acechar en la raza celestial, pero ahora podía usar la raza celestial para ocultar su fuerza. Anfei le dio a Neza 100 espíritus de plantas y árboles y 12 millones de estrellas refinadas, suficientes para que Neza y 9 colas alcanzaran el nivel inmortal en 1000 años, lo cual era más que suficiente. En cuanto a la futura acumulación de leyes, solo podían esperar su regreso. Después de eso, Anfei apareció lentamente frente a Yi Qingsue y los demás. El rostro de Yi Qingsue se ensombreció. Maestro emperador humano, llegas un paso tarde. El patriarca y el anciano supremo ya han entrado en el mar de estrellas. Ahora solo quedamos nosotros en la raza celestial. Si el maestro emperador humano aún quiere vengarse, puede matarnos o torturarnos a su antojo. HMPH. Anfei resopló y fingió estar enojado. Tienen suerte. El mal está a punto de regresar, pero sellaste tu secta. ¿Quieres vivir en aislamiento? Te ordeno que reabras tu secta y te doy una opción. La raza celestial solo puede mantener a un monarca y a aquellos abridores del cielo que no tienen esperanza de convertirse en monarcas en sus vidas en el reino del mar. En cuanto al resto, todos aquellos por encima del reino del establecimiento del mar entrarán al mar de la estrella destrozada en 3 días para ganar experiencia y crecer, a la espera de la batalla del mal en el futuro. ¿Estás dispuesto? Yi Qingsue y los demás monarcas sintieron un profundo alivio. Por suerte, solo serían exiliados al mar de las estrellas destrozadas. El emperador humano era justo, y la raza celestial lo merecía. Yi Qingsue ahuecó las manos de inmediato. Como ordene, maestro emperador humano. Yi Qingsue tampoco quería ser la líder. Era una maniática de las artes marciales. ¿Cómo iba a serlo? En ese momento, deseaba poder llevar a Neza y a un grupo de fuertes maestros de la raza celestial al mar de las estrellas destrozadas de inmediato. Incluso tenía un atisbo de esperanza en su corazón. Ese debería ser el lugar al que iba. Un día al aire libre. Habían pasado 3 años en la estrella de origen de Anfei. Durante los últimos 3 años, Anfei no cultivó, sino que vivió una vida tranquila y feliz en su estrella de origen. Había encontrado las puertas púrpuras primordiales. Las 6 puertas conducían al camino de la reencarnación, pero él no tenía intención de entrar ahora, por lo que no investigó más. En ese momento, Anfei, Zhang Xuanyu y los demás acababan de disfrutar de una gran comida. Anfei y Xia Xiaochan estaban sentados solos en la cima de una montaña. Anfei miró a Xia Xiaochan y Xia Xiaochan miró el cielo estrellado desde el atolladero del mar de estrellas. Niña, tengo algo que decirte. Xia Xiaochan estiró las piernas y dijo casualmente. Ve. ¿Eh? ¿Sabes lo que voy a decir? Las comisuras de los labios de Xia Xiaochan se curvaron ligeramente. Ya vi tus recuerdos de reencarnación. Esa hermana da mucha pena. Ve a buscarla. Pero esta vez, no puedes irte sin despedirte. Tienes que decírselo claramente allí. Si no, me temo que nunca te perdonará cuando regreses. Anfei no pudo evitar rascarse la cabeza con torpeza. Luego sonrió aliviado, abrazó con ternura a Xia Xiaochan y contempló el cielo estrellado. Varios días después, Anfei y An Changyi estaban sentados uno frente al otro. Entre ambos, había un tablero de ajedrez. Este tenía 19 caminos y las piezas eran blancas y negras. Anfei lo llamó el ajedrez de la estrella celestial. An Changyi arrojó la pieza blanca que tenía en la mano. Llevas días perdiendo. ¿Eres la inventora del ajedrez estrella celestial? Creo que el ajedrez estrella celestial debería haberlo inventado la tía Xiaobai. Si hubiera sido la tía Xiaobai, no habrías podido pasar más de 30 movimientos. Anfei rió entre dientes. ¿Eso no significa que mi hija es inteligente? An Changyi dijo. Jeje, no te creo. Mi madre dijo que eres bueno mintiendo. Tonterías. Pregúntale a tu tío Quan, a tu tío Yu o a tu tía Xiaobai. Siempre he sido honesto.
3478. Qué bueno que hayas vuelto. 5. Inesperadamente, en cuanto An Fei dijo eso, Luo Xiaobai respondió. No me preguntes. No quiero ir en contra de mi conciencia. Sin palabras, An Fei volvió a mirar el lugar de cultivo de Luo Xiaobai. Oye, ¿cuántos años tienes? ¿Por qué sigues escuchando a escondidas? Luo Xiaobai dijo. No estoy escuchando a escondidas. Estoy viendo ajedrez. An Fei, con tristeza, les puso una barrera. Con un ruido metálico, sacó una exquisita caja de madera. La caja estaba hecha de huesos divinos y tenía grabados con sutiles patrones de Dao y patrones de ley. Tenía un aspecto exquisito. An Changyi entrecerró los ojos levemente. Debes estar tramando algo. Dime, ¿qué quieres? An Fei instó. Ábrelo. Ábrelo. An Changyi la abrió con escepticismo. La caja contenía más de 3000 accesorios diminutos. Al abrirla, sonó una hermosa melodía. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. An Changyi quedó atónita al escucharla por primera vez. La música era suave, exquisita y solitaria, como una nube bajo la luz de la luna, meciéndose con el viento como si escondiera un secreto indescriptible. Después de la canción, An Changyi rompió a llorar. Le costó mucho recuperarse. Cerró la caja apresuradamente. ¿Tú hiciste esto? Ya lo sé, ¿es esa persona? No creas que no lo sé. Es la única en toda la raza humana que domina la voz del Dao humano. Tú no tienes ese talento. An Fei se quedó atónito. Esta canción la hice yo. Eso es imposible. Ni siquiera puedes ganarme al ajedrez. De acuerdo. ¿Por fin vas a traer de vuelta a Hu Yinglin? An Fei se quedó sin palabras. ¿Qué? De verdad lo hice yo. No tiene nada que ver con Hu Yinglin. An Changyi preguntó con incredulidad. Entonces, ¿por qué me diste esto? An Fei alzó la voz. ¿Es extraño que un padre le regale algo a su hija? Algo anda mal. No has estado bien estos últimos 3 años. Algo te pasa hoy. Dime, debe haber algo mal contigo. An Fei abrió la boca y suspiró al final. Yi, voy a hacer algo. Si soy rápido, volveré pronto. Si soy lento, puede que me lleve algunos años. El rostro de An Changyi se ensombreció de inmediato. Sabía que An Fei tenía algo que hacer. El reino del mar acababa de ser pacificado, y él ni siquiera se había cultivado en reclusión, sino que llevaba 3 años viviendo tranquilamente. Hacía tiempo que presentía que algo andaba mal. ¿Solo unos pocos años? An Fei. Probablemente. An Fei reflexionó un momento. Al final, no pudo contarle a An Changyi sobre él y Ximen Linglan. Dudó un buen rato y dijo. Pregúntale a tu madre cuando me vaya. An Fei no pudo evitar ponerse serio, mostrando el temperamento de un emperador humano. Hay algunas cosas que debo asumir y de las que no puedo escapar. Ya he retrasado demasiado este viaje. No puedo retrasarlo más. Al ver que An Fei estaba tan serio, An Changyi pensó que An Fei iba a hacer algo extremadamente peligroso, por lo que inmediatamente dejó de preguntar. Finalmente, An Changyi frunció los labios y dijo en voz baja. Puedes volver con vida, ¿verdad? An Fei se quedó atónito por un momento. Sabía que An Changyi lo había malinterpretado, pero justo debía dejar que Xia Xiaochan le explicara el asunto. Por lo tanto, asintió con fuerza. Sí. Silbido. Fuera de la estrella del origen, An Fei y los demás acababan de salir cuando un rayo de luz atravesó el vacío, atravesó el cielo y apareció frente a An Fei. Fue la espada del cielo sangriento la que fue a devorar la campana de la muerte del alma. Parecía que había regresado por un tiempo, pero An Fei no había salido de su estrella de origen, por lo que no pudo encontrarlo. La información apareció en los ojos de An Fei. Nombre: creación sangre cielo espada. Introducción: un tesoro espiritual natural de alta calidad, condensado a partir del ki y la sangre celestial del campo de batalla de los dioses en la era primordial. Gracias a su fusión con un tesoro espiritual natural de ultra calidad, la campana de la muerte del alma experimentó una metamorfosis. La intención asesina de la espada celestial sangrienta es violenta. Al desenvainar, el cuchillo debe estar manchado de sangre, y al desenvainarlo, debe ser intrépido. Si la voluntad del huésped no puede suprimir la de la espada celestial sangrienta, ésta lo devorará al final. Este cuchillo puede cortar todo y todas las técnicas. Incluso si no es rival para su enemigo, usará toda su fuerza para combatirlo, incluso a costa de ser destrozado. Calidad: tesoro espiritual de la naturaleza de ultra calidad. Efecto: una intención de lucha sangrienta. Quien sostenga un cuchillo puede desatar una doble intención de matar en el campo de batalla.
Efecto 2. Beber sangre. Este cuchillo puede beber la sangre del enemigo para fortalecerse. Cuantos más enemigos mate, más fuerte será. En estado beber sangre, su poder de combate se duplica. Efecto 3. Devorador de almas. La espada celestial sangrienta puede absorber el poder del alma del enemigo en combate. Si es herida por la espada celestial sangrienta, puede tragarse el alma del enemigo. Efecto 4. Lucha hasta el final. Vive bajo el cuchillo y muere bajo el cuchillo. Cuando llegas al límite, cuanto más luchas, más valiente te vuelves. Al estar rodeado de enemigos, puedes desatar 5 veces tu poder de combate hasta que todos los enemigos mueran. Efecto 5. Meteorito de espada. El corte definitivo puede desatar de 5 a 20 veces el poder de combate según la fuerza del usuario. Tras este corte, el cuerpo del cuchillo se destrozará y tendrás que consumir un tesoro espiritual del mismo nivel para revivir. No se puede reforjar. Refinado. Nota: nacido para la matanza, muere para la matanza. Zumbido. Es bueno que estés de vuelta. 3479. Río de la oscuridad eterna, 1 es Wish. Esto es. Unas palabras aparecieron en la puerta invisible. Esta es una entrada al río de la oscuridad eterna, pero no es muy estable. Hay infinitas turbulencias de vacío. Nunca he estado allí. An Fei asintió levemente. Ya basta. Viejo sin distancia, gracias. Estaba bien mientras hubiera una entrada. En fin, tenía el navegador del gran océano. ¿Cómo iba a perderse? An Fei había visto demasiadas turbulencias del vacío. Con su fuerza actual, era imposible que esto lo detuviera. Tras la salida de la puerta infinita, An Fei se adentró en el vacío inestable sin dudarlo. Al entrar, sintió innumerables fuerzas caóticas de succión espacial a su alrededor, intentando atraerlo. Zumbido. An Fei activó su gran Dao original y aumentó su fuerza hasta el nivel del dios apaciguador del mar. Sostenía el navegador del gran océano con una mano. Mientras la aguja giraba, An Fei se abría paso entre las innumerables grietas espaciales y los bordes de los agujeros. Con la velocidad actual de An Fei, después de usar el navegador del vasto océano solo una vez, había atravesado decenas de millones de grietas espaciales seguidas y llegó a un vacío envuelto en oscuridad. An Fei sintió que la oscuridad eterna en su cuerpo temblaba levemente, resonando con este vacío. Este es el lugar. Silbido. Cuando An Fei desapareció en la oscuridad, todo el vacío inestable a su alrededor desapareció y escuchó el sonido de la marea. ¿Tan oscuro? Aquí casi no había visibilidad. Aunque esta oscuridad no era tan difícil de detectar como el cuerpo original de Negrito, seguía siendo bastante difícil caminar en ella. An Fei probó su percepción, solo para ver que el rango visual aún era muy pequeño, menos de 1000 kilómetros, y su imagen de percepción era extremadamente gris, como si su capacidad de percepción se hubiera reducido. Con una percepción de menos de 1000 kilómetros, la velocidad de un dios apaciguador del mar fue un poco desperdiciada. An Fei recuperó de inmediato su fuerza normal. Ruido. Una ola golpeó a An Fei, dejándolo un poco inestable. Esta ola no era agua, sino una ola de leyes, pero esta ley parecía un poco extraña. Además del dolor, esta ola también tenía poder corrosivo. Como no se resistió deliberadamente, sintió que este poder se aferraba a su cuerpo e intentaba corroerlo. An Fei inmediatamente reprimió su ira, recuperó la conciencia y comenzó a sentir el poder del río de la oscuridad eterna. ¿Una ley del horror? No, no se trata solo de la ley aterradora. También contiene una combinación de poderes de leyes y mareas de energía. Incluso hay un poco de poder de la fuente divina en la energía. Interesante. En ese momento, además del sonido de las olas, innumerables delirios llegaron a los oídos de An Fei. No sabía de dónde provenían ni qué criatura los había creado. Parecía provenir del mismísimo río de la oscuridad eterna. La voluntad de An Fei era firme. Ignorando la interferencia, sostuvo el navegador del gran océano en su mano. ¿Dónde está Shimen Lindland? KKK. Cuando la aguja apuntó con claridad, An Fei sintió un ligero alivio y no se atrevió a detenerse. Aunque su alcance de percepción era de solo 1000 kilómetros, no la necesitaba necesariamente. Con su fuerza actual, no debería serle difícil atravesar el espacio desconocido. Sin embargo, cuando An Fei intentó avanzar rápidamente, sintió miles de millones de capas de resistencias presionándolo. ¡Maldita sea! Con la fuerza actual de An Fei, incluso sin activar su gran Dao original, aún poseía el poder de combate de un dios. Aún así, solo recorría menos de 800 kilómetros con cada paso. Luego, la marea del río de la oscuridad eterna lo repelía otros 300 kilómetros.
Por lo tanto, con su fuerza en el reino divino, solo recorría 500 kilómetros con cada paso. Esto era un poco ridículo. Anfei sabía que el río de la oscuridad eterna no podía ser sencillo, pero no esperaba que fuera tan difícil. Este río era difícil y peligroso, como caminar contra el viento en un mar de arena. Incluso un dios estaba limitado a tal extremo, lo cual superaba por completo sus expectativas. Si esto continúa, ¿cuánto tiempo tardaremos en llegar a Shimen Lindland? Incluso en el reino del mar, estaba fácilmente a varios años luz de distancia. Y este era el mar de estrellas. Anfei no tenía ni idea de dónde estaba Shimen Lindland en ese momento. Solo tenía una dirección. Si avanzaba a esa velocidad, no podía imaginar cuánto tiempo tendría que pasar allí. Anfei lo intentó un instante más, caminando contra la ola de oscuridad eterna. Tras 100 segundos, solo había recorrido 300.000 kilómetros. ¡No! Anfei activó de inmediato su gran Dao original, con la esperanza de atravesarlo con la fuerza de un dios que calma el mar. Sin embargo, antes de que pudiera activar su gran Dao original, percibió una enorme bola de carne. Las pupilas de Anfei se contrajeron al verla. Esta se extendía a unos 300 kilómetros. Parecía tener varias extremidades rotas, y no eran de una sola criatura, sino de innumerables criaturas. En la bola, había decenas de miles de ojos, todos de aspecto diferente. Si se tratara de aberraciones, entonces la albóndiga tenía una gran boca que masticaba el cadáver de cierta criatura. 3480 Río de la Oscuridad Eterna, 2, la criatura esférica había descubierto a Anfei. Escupió la mitad de los restos y voló hacia Anfei con una sonrisa. Esa sonrisa era extremadamente extraña y escalofriante. Porque cuando esta criatura sonrió, innumerables extremidades rotas de la bola comenzaron a retorcerse y temblar. Algunas incluso intentaron agarrar algo como si estuvieran vivas. Maldita sea. Debido a su limitado rango de percepción, en cuanto apareció esta extraña bola, fue como si la tuviera justo frente a él. Anfei levantó la mano y la golpeó. El poder del reino divino y el poder de la fuente del dios del mar apaciguamiento hicieron que el golpe casual de Anfei pareciera el poderoso golpe de un dios. Estallido. La mitad de la gran bola fue destrozada por el puñetazo, e innumerables extremidades volaron por todas partes. Algunas fueron aniquiladas directamente por Anfei, pero las partes que no fueron aniquiladas aún se arrastraron de vuelta a la albóndiga. Al mismo tiempo, de la bola gigante emergió una lengua que estaba hecha completamente de leyes. Anfei se transformó en una mano vacía y agarró la lengua. Al mismo tiempo, una revelación apareció en sus ojos. Nombre: miedo a los no muertos. Introducción: una criatura que murió desesperada. Cuando estaba viva, el miedo la dominó y cayó al río de la oscuridad eterna, convirtiéndose en un no muerto del miedo. El miedo de cada criatura es diferente, por lo que el no muerto del miedo adopta todo tipo de formas extrañas. Si te invade el miedo, podrías perderte y convertirte en parte de la oscuridad eterna. Si una persona viva entra en este lugar, debe ser valiente. De lo contrario, le será extremadamente difícil salir. Nivel 119. Reino Gran Monarca. Ley del miedo contenida un poco. Técnica de batalla incierto. Coleccionable: origen de los muertos. No absorbible. Observaciones: el origen de los muertos puede fortalecer a todas las criaturas que no sean no muertas. Miedo a los no muertos. Inmediatamente, Anfei sintió que un poder similar al veneno del alma comenzó a corroer su mano vacía. ¿Un simple gran monarca se atreve a ser tan feroz? Mata. Sonido metálico. La espada del cielo sangriento se desenvainó al instante y el cuchillo asesino inmortal salió disparado. El poder de las leyes circundantes fue atraído y barrió al instante la extraña bola, cortándola en cientos o miles de pedazos. ¿Eh? La primera reacción de Anfei fue cortar la conexión entre este lugar y el río de la vida, solo para descubrir, para su sorpresa, que esta cosa no tenía aliento de vida. Para ser precisos, esto no era vida en absoluto. ¿Qué carajo es eso? Esas extremidades rotas salieron volando por todas partes. Incluso si estuvieran sin vida, bajo el efecto del poder de la fuente, deberían haber sido aniquiladas. Pero aún quedaban algunas extremidades rotas que se lanzaron hacia Anfei. HMPH. Una luz de purificación brotó del cuerpo de Anfei, purificando las extremidades rotas. A Anfei no le sorprendió la presencia de una criatura en el río de la oscuridad eterna, pero esta era demasiado extraña. Era simplemente una mezcla de innumerables cosas extrañas y no parecía una criatura formada por sí sola. Además, el poder de combate de esta criatura no parecía ser débil.
Si un gran monarca común estuviera presente, sin duda libraría una batalla feroz, pero Anfei no le dio oportunidad de atacar. Tras la purificación completa de esta criatura, aún quedaba un poder en el aire. Un cuerpo energético esférico y oscuro. En el momento en que apareció el cuerpo de energía esférico, Anfei sintió la anormalidad de la herencia espiritual de la oscuridad eterna. ¿Origen de los muertos? Esto debería ser lo único que pudo recolectar de los no muertos del miedo. Parecía capaz de resonar con la herencia espiritual de la oscuridad eterna. Anfei se acercó a la energía esférica. Al instante siguiente, esta pareció ser atraída por su cuerpo y se abalanzó sobre él. Anfei no se resistió. Dado que podía resonar con la herencia espiritual de la oscuridad eterna, significaba que debía ser un poder controlable. Efectivamente, cuando la energía esférica entró en su cuerpo, fue inmediatamente absorbida por la herencia espiritual de la oscuridad eterna y luego se fusionó completamente con la herencia espiritual de la oscuridad eterna. ¿Eh? Anfei no pudo evitar sentir que su fuerza parecía haberse fortalecido ligeramente. Al observar la olla purificadora del demonio, descubrió que su poder de origen se había fortalecido en más de 20 puntos. Aunque no era mucho, sí se había fortalecido. Sin embargo, esta energía esférica claramente no era poder fuente, pero podía fortalecerlo. Esto significaba que, tras absorberla, podía activar la mejora gradual de la técnica divina suprema. Desafortunadamente, desconocía cuántas criaturas de ese tipo existían. En este camino, solo se encontró con esta esfera. Si el número de no muertos del miedo era pequeño, no era suficiente para mejorar absorbiendo el origen de estos muertos. Por lo tanto, Anfei no le prestó mucha atención. Aún así, activó su gran Dao original. Cuando su fuerza alcanzó el nivel del dios apaciguador del mar, Anfei intervino de nuevo y se adentró en la oscuridad. Debido a su limitado rango de percepción, Anfei desconocía lo que le aguardaba. Tras el aumento de su fuerza, la ola de oscuridad eterna ya no pudo detenerlo. Este salto cubrió cientos de miles de kilómetros y su velocidad se multiplicó por 200. Aunque a Anfei todavía le parecía muy lento, era superior al de un gran monarca. Estallido. Tras solo 3 segundos, Anfei sintió que una fuerza impactaba su cuerpo. Observó a su alrededor y quedó atónito. Se había estrellado contra una torre. Anfei no esperaba que aparecieran edificios aquí. ¿Había una ciudad en el río de la oscuridad eterna? Anfei se detuvo de inmediato y observó a su alrededor con su percepción, solo para descubrir que esta supuesta torre abandonada parecía estar hecha de algún tipo de esqueleto. Sin embargo, muchos esqueletos gigantes estaban incrustados en esta torre hexagonal. KKK. La torre se llenó de grietas tras el impacto de Anfei. Entonces, los esqueletos se retorcieron y salieron con dificultad. Al instante siguiente, todos se abalanzaron sobre Anfei. 3481 Río de la oscuridad eterna, 3, Anfei pisoteó y se extendieron ondas. Con explosiones, se oyeron una tras otra. En un abrir y cerrar de ojos, estos esqueletos se hicieron añicos. No soy débil, pero estoy en el nivel despreocupado. Tras ser fácilmente destrozada por Anfei, la torre quedó completamente destruida. Al instante siguiente, Anfei vio aparecer ante él un enorme y extraño esqueleto cubierto de piel gris. Este esqueleto solo tenía la mitad superior del cuerpo, y la mitad de la cabeza era un esqueleto, y la otra mitad estaba llena de tentáculos. En sus 2 brazos, había 7 u 8 pares de manos esqueléticas. Intentó sacudirlo con el poder del dios que calma el mar, pero no se rompió, lo que significaba que la fuerza de la otra parte estaba al menos al nivel de un dios. Anfei lo observó con más atención. Era, en efecto, de nivel divino. Sin embargo, este nivel era solo un símbolo. Anfei no creía que esta cosa pudiera trascender una tribulación divina. Debería estar condensada a partir de algún poder del río de la oscuridad eterna, lo que le otorgaba el poder de un dios. Anfei contraatacó con el poder de la purificación, destrozando uno de los brazos del esqueleto. Este rugió de dolor, y 7 u 8 pares de manos en la otra apuntaron a Anfei. Al instante siguiente, docenas de rayos oscuros lo apuñalaron. Naturalmente, un ataque así no podría conmover a Anfei. No necesitaba hacer nada. Solo necesitaba activar las leyes circundantes para bloquearlo. Sin embargo, Anfei tomó la iniciativa para resistir esta oleada de impacto. Sintió la fusión de docenas de leyes, por lo que este golpe no fue débil ni siquiera en el reino divino. Sin embargo, el poder del oponente solo poseía un pequeño poder de la fuente divina. Anfei confirmó que este poder no provenía del propio esqueleto, sino del río de la oscuridad eterna.
Por lo tanto, si este esqueleto luchara contra una verdadera potencia divina, incluso el dios más común podría matarlo fácilmente. Estallido. An Fei redujo a polvo el enorme esqueleto. Al instante siguiente, una gran masa del poder del origen de los muertos y docenas de pequeñas masas del mismo fueron absorbidas por su cuerpo. Esta vez, quizás porque el poder de la fuente de los muertos era mayor, An Fei lo percibió con mayor claridad. Sintió que, tras ser absorbido por la herencia espiritual de la oscuridad eterna, el poder que escapaba de ella circulaba entre ambas, concentrándose finalmente en el agujero negro y transformándose en poder original. ¿Se ha activado la técnica divina suprema? An Fei estaba un poco feliz y un poco preocupado. Le alegraba que el crecimiento posterior de la técnica divina suprema fuera muy lento. An Fei había consumido el espíritu de las plantas y los árboles y creía que el poder original contenido en él se absorbería rápidamente, impulsando el crecimiento de la técnica divina suprema. Lógicamente hablando, mientras no se encontrara con un cuello de botella, aún había mucho margen de mejora en la técnica divina suprema. Sin embargo, el poder del espíritu de plantas y árboles se extendía por su cuerpo como si estuviera almacenado. Si bien esto aceleraba un poco el crecimiento pasivo de la técnica divina suprema, según su estimación, se necesitarían cientos de años para digerir completamente un espíritu de plantas y árboles. Pero ahora, la fuente de los muertos podía activar el rápido crecimiento de la técnica divina suprema, y ésta se activaba con la herencia espiritual. ¿Podría ser que la técnica divina suprema estuviera relacionada con la herencia espiritual? An Fei sintió que esta vez, su poder de origen había crecido en unos 300 puntos, casi 10 veces más que antes. ¿Cuánto había recorrido? Solo eran 1.000.000 de kilómetros, pero el río de la oscuridad eterna ya albergaba un no muerto del miedo de nivel Dios. No sería bueno que el no muerto del miedo apareciera con demasiada frecuencia, ya que le era imposible activar su gran Dao original constantemente. Además, ahora que había aparecido un dios, ¿habría algún no muerto del miedo de nivel matador de dioses o incluso de nivel dios apaciguador del mar en el futuro? Pasaron varias horas. An Fei regresó al reino del gran monarca. Durante este periodo, se encontró con muchos no muertos del miedo, pero la mayoría estaban por debajo del reino del gran monarca. El origen de los muertos que podía recolectar era limitado. Más de 1000 solo proporcionaban un aumento de menos de 3000 puntos de poder de origen. Durante este periodo, solo se encontró con 2 no muertos del miedo de nivel Dios, pero no vio a ninguno más fuerte. Sin embargo, esto solo fue una mejora por unas horas. Después de descansar un rato, pudo intentarlo de nuevo. Pasó aproximadamente un mes. An Fei usaría el navegador del vasto océano para ajustar la dirección todos los días, y en este mes, su poder de origen había aumentado en más de 100.000 puntos. Si hubiera sabido que el río de la oscuridad eterna aumentaría tanto su fuerza, An Fei podría haber venido hace mucho tiempo. Después de otro mes y medio, An Fei descubrió que había llegado a un cuello de botella. La información apareció en los ojos de An Fei. Propietario. An Fei. Nivel 119, Gran Monarca. Clasificación de linaje entre los clanes del Océano Infinito. El 2. Potencia de origen. 7.999.999. Primer patrimonio espiritual. Origen patrimonio espiritual. Segunda herencia espiritual. La oscuridad eterna herencia espiritual. Primera bestia espiritual. Pez gemelo Yin Yang devorador del cielo, nivel 119, segunda bestia espiritual. Gorrión emperador, nivel 119. Arte principal. Técnica divina suprema, cuerpo de Dios demonio. ¿Es este el límite? La ruptura del cuerpo demonio divino le mostró a An Fei un nuevo límite. Sin embargo, este no era tan alto como para otorgarle directamente 1.000.000 de poder de combate. Sin embargo, un gran monarca de nivel máximo con 800.000 de poder de combate podría no haber existido en la historia del reino del mar, incluso si fuera el creador de la técnica divina suprema. An Fei sabía que, en ese punto de su fuerza, probablemente significaría el fin del reino del gran monarca. Si quería seguir progresando, probablemente tendría que recorrer el resto del camino. El dios de la guerra se había estancado allí durante millones de años, pero a él no le quedaban millones de años. Solo podría estudiarlo con viejos pedantes como Qiwan Ren a su regreso.